¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El Tottenham derrotó un gol por cero al Manchester United y consiguió su primer título desde 2008 y su primera corona europea en 41 años. Vamos a analizar lo que nos dejó este partido, un triunfo con una oda al catenacho del Tottenham de Postecoglou, un Manchester United que demuestra que el dinero no da la felicidad en el fútbol y un partido que a pesar de no ser el mejor de los últimos tiempos, nos dejó muchas cosas tácticas para el análisis. Valió el gol de Brennan Johnson al minuto 42, una jugada que inicia para pesar con un robo en el centro del campo y lo vamos a analizar en el video. Luego corrió al cerca de 40 metros, avanzó por la banda izquierda, se juntó allí con Richarlison, con Betancourt y terminó definiendo Johnson en el área, una jugada que en principio pareció que era un gol en contra de Luke Shaw, el lateral carrilero del Manchester United, pero bueno, que al final la UEFA pareció dárselo a Johnson y bueno, al final lo que importa es que es el gol del título para el Tottenham, un equipo que con Ange Postecoglou, este entrenador australiano que llegó la temporada pasada a los Spurs, había acostumbrado a hacer un fútbol muy ofensivo. Se le recuerdan partidos, sobre todo el año pasado, en los cuales plantaba la defensa prácticamente en el centro del campo con una presión alta, intentando siempre hacer goles y jugar a la ofensiva, pero las derrotas este año, bueno, es un equipo que está 17º en la Premier League, es el último de los equipos que no va a descender. El United tampoco es que esté para echar cohetes, está 16º el Manchester United en la Premier, pero bueno, partido que como enfrentaba prácticamente dos de los peores equipos en esta temporada en la liga inglesa y bueno, que como se demostró en el campo, no cuenta con un fútbol demasiado vistoso, pero bueno, al final el Tottenham, como digo, con esta reconversión, dejando de lado un poco su fútbol ofensivo y más bien retrasando sus líneas, cerrándose, es cierto que tuvo muchas bajas durante la temporada. En este caso, en la final no pudo contar con uno de sus principales jugadores como Kulusevski en la creación, tampoco estuvo Maddison, ni siquiera Bergvall, así que sin centrocampistas ofensivos, bueno, Postecoglou no le quedó otra que dar un paso atrás y prácticamente defenderse ante un United que sabemos que con el balón en los pies no suele tener demasiada creatividad y al final le terminó dando resultado a Postecoglou y al Tottenham para alzar su primer título europeo en 41 años. Me quiero quedar con el análisis de este gol, porque es cierto que al final termina siendo un centro que prácticamente remata como puede allí Johnson, que Shaw termina enviando hacia su propia portería, pero esta jugada empezó en el centro del campo, como decía, con un robo de Pape Sarr, este centrocampista de mucho despliegue, de mucho sacrificio en el centro del campo, y que bueno, se anticipa allí un pase que parecía claro entre Bruno Fernández y Casemiro, con el United atacando, bueno, ese anticipo de Sarr permitió no solo el robo, sino también una transición, no digo tan rápida, pero que sí condujo el propio Sarr prácticamente 40 metros esperando a sus compañeros porque el Tottenham estaba un poco más replegado. Se fue abriendo hacia esa banda izquierda donde estaba Richarlison. Allí hubo un desmarque de ruptura importante también de Bentancur, el centrocampista uruguayo que vio el espacio y como digo hizo un desmarque al espacio vacío. Y bueno, fue importante esta jugada mientras que Sarr se quedaba abierto en la banda izquierda como vemos en la imagen, esperando quizás allí el pase que finalmente le dio su compañero. Con Richarlison y Bentancur por dentro, bueno, fue importante que Sarr leyera bien la jugada, se quedara abierto en la banda y tuvo espacio allí para enviar el centro, que bueno, como digo, se anticipó allí Brennan Johnson, un Manchester United que sabemos que ni siquiera con Onana y que con sus propios centrales suele dominar mucho el área y que bueno, al final terminó siendo ese gol un poco con algo de fortuna, pero que a la postre le valió el triunfo y el título al Tottenham. El gol fue apenas al cierre del primer tiempo, así que el United tenía todo el segundo tiempo para intentar hacer algo, pero es que, como vamos a ver en el mapa de pases, es un equipo que no tiene creatividad, que la llegada de Rubén Amorín se pensaba que iba a darle algo más de fútbol, el fútbol que no tuvo con Eric Ten Hag, pero que el portugués tampoco sabía implementar su estilo, ese que nos enamoró en el Sporting Club de Portugal, y que este equipo parece que nadie da un paso al frente. Bueno, como vemos en el mapa de pases, es que careció totalmente de creatividad, con un Rasmus Højlund desconectado del juego, solo Amad Diallo, ese extremo zurdo que juega por la banda derecha, fue prácticamente la única vía de salida, y vemos que muchos pases entre los tres centrales, allí también cerca Casemiro, que sabemos que no es un jugador de gran creatividad, Bruno Fernández un poco sacrificado en el doble pivote, y que bueno, no hubo nadie que diera un paso al frente, ni siquiera Mason Mount, ese mediapunta que quizás fue la apuesta de Amorim para dar algo de creatividad, pero insisto, tener el balón más del 70% no le sirvió al Manchester United para nada y por eso fue quizás justo derrotado de esta final. Es cierto que el Tottenham tampoco disputó un gran partido, se limitó prácticamente a defender ese gol y bueno, lo hizo con acierto, con un buen trabajo de Romero y de Van de Ven en la defensa y con ese centro del campo más físico que técnico y que bueno, que al final le terminó dando esa victoria. Se pueden destacar las cifras del Tottenham, 27% apenas de posesión, con 62% de precisión en los pases, un tipo que erró mucho a pesar de tener poco el balón, que tampoco tuvo demasiada creatividad para llegar al área de Onana, pero que bueno,
Insisto, su mayor logro fue defender el gol que marcó al cierre del primer tiempo. Apenas 3 remates, uno solo a puerta, apenas 11 toques en el área rival. Así que, insisto, no fue una gran final, pero bueno, el Tottenham al menos pudo defender ese gol que marcó Brennan Johnson al cierre del primer tiempo. De ese 4-2-3-1 que dibujó Postecoglou de inicio y que ha sido su sello de identidad desde que llegó al Tottenham, bueno, vimos algunos cambios que el equipo estuvo un poco más retrasado, no yendo a presionar tan alto al Manchester United, sino prácticamente regalándole la pelota y esperando para contragolpear. Y esto es muy distinto a ese Ange Ball, es incluso la idea que ha plasmado en un libro el propio Postecoglou, de su idea ofensiva, de presionar alto, de tener el balón, de siempre atacar al rival. Bueno, yo creo que la realidad y sobre todo las lesiones, como digo, las bajas que ha tenido durante esta temporada le hicieron cambiar su idea y es también algo paradójico que gane una final, su primer título con los Spurs, siendo tan defensivo cuando es un técnico de idea totalmente contraria, como digo, de ideas ofensivas. Pero bueno, esto demuestra que al final lo que importa para ganar es obtener un resultado, tocar metal independientemente de cómo se juegue. Y bueno, que al final, como digo, lo que más importa en el fútbol es ganar. En ese tramo final, cuando el Manchester, que tardó muchísimo en hacer los cambios, no se explica por qué Amorín regaló prácticamente 70 minutos, fue cuando dio, por ejemplo, ingreso al argentino Garnacho, que bueno, fue un peligro en esa etapa final, sobre todo desbordando por la banda izquierda, pero bueno, allí Postecoglou también metió mano y bueno, del 4-2-3-1, como digo, cambió un 5-4-1 con el ingreso de Danso, este central austríaco que llegó esta temporada a los Spurs, y bueno, terminó defendiéndose prácticamente en su propia área. Más allá del 5-4-1 es que en momentos veíamos a los 10 jugadores de campo del Tottenham en su área defendiendo los centros. Es increíble que un equipo que se ha gastado más de 100 millones de libras como el Manchester United termine atacando con el central Maguire, que sabemos que va bien por alto, pero que bueno, que es un jugador que no tiene una gran técnica. Un equipo que se gastó más de 100 millones de libras termine con Maguire como delantero. Rasmus Højlund, como digo, estuvo totalmente desconectado, prácticamente no tuvo ocasiones, solo una en ese segundo tiempo, un error de Vicario en una salida, que le quedó el balón allí suelto en el área y bueno, Van de Ven hizo la jugada del partido prácticamente salvando el remate de Højlund en la línea de gol y bueno, hay que acreditarle al central que también hizo una acción de valor gol. En el tramo final del partido, bueno, era prácticamente United sin ideas, pero lanzando balones al área con 4, 5, 6 rematadores y el Tottenham sacando el balón como podía. Allí hubo una ocasión clara de Luke Shaw, que tuvo un cabezazo claro que sacó Vicario, también una de las figuras del partido, con buenas atajadas en lo poco que atacó el United, digo con precisión, porque tuvo el balón pero no tuvo profundidad, así que también Vicario terminó teniendo una buena actuación, un arquero que a veces deja dudas, pero que bueno, no tuvo mayores errores, salvo esa salida, como digo, que terminó salvando Van de Ven en línea de gol. Así que el duelo entre el 16º y el 17º de la Premier, bueno, no fue un gran partido de fútbol, pero al final tuvo premio el Tottenham, que se va a quedar con ese boleto a la Liga de Campeones de la próxima temporada. Y el Manchester United, otra vez, una gran inversión a comienzos de temporada, incluso con ese proyecto fallido de Erik ten Hag, la traída de Rubén Amorín, que bueno, paradójicamente el Sporting de Portugal fue campeón en su liga y Amorín ha fracasado totalmente en su media temporada de arranque en este nuevo proyecto con el United. Y sobre todo lo más grave es que no va a jugar la Liga de Campeones, ni tampoco en Europa, porque este título era el que definía si uno de los dos equipos iba a terminar participando en la Champions del año que viene. Un gran fracaso para el United, que demuestra que el dinero no da la felicidad, como decíamos, un equipo que suele invertir mucho, ya se habla incluso de que van a fichar por más de 60, 70 millones a Mateus Cunha, este delantero del Wolverhampton, que lo vimos también en el Atlético de Madrid. Y bueno, al final es un equipo que carece de una dirección deportiva sensata y que, bueno, se gasta el dinero que tienen, pero que no suelen apostar por jugadores que le saquen de ese hoyo donde se encuentra. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.